el siglo II, un escritor anónimo dejó un testimonio sorprendente a través de una carta escrita llamada Carta a Diogneto, en el cual escribió o describió cómo vivían los cristianos. Y él escribió lo siguiente y dijo: habitan cada uno en su propia patria, pero como forasteros, participan en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Me llamó la atención esta parte. Toda tierra extraña es patria para ellos, y toda patria les es extraña. Toda tierra extraña es patria para ellos, y toda patria les es extraña. Pero es interesante que una cosa más que dice este escrito, esta carta que describe a los cristianos en los primeros siglos es: obedecen las leyes establecidas y con su vida sobrepasan las leyes. Es interesante, mis queridos, que en un escrito como este se pueda describir realmente cómo vivía un cristiano en los primeros siglos. Cómo vivía la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los primeros creyentes, y cómo el mundo observaba que vivían estos cristianos. ¿De qué manera vivían ellos? Interesante lo que nos dice este escrito. Obedecían las leyes de las patrias en las cuales vivían, aun cuando ellos eran extraños dentro de esos lugares. Y mis queridos hermanos, esta esencia del cristianismo es lo que de alguna manera el apóstol Pedro reflejó en su primera carta, y específicamente en el pasaje que vamos a considerar en esta tarde. Hoy vamos a considerar juntos, mis amados hermanos, que como hijos del Señor, aun cuando somos muchas veces sufridos por este gobierno, muchas veces sufrimos injusticias por este gobierno, la palabra del Señor manda a todo hijo de Dios que tiene una responsabilidad frente a este gobierno. Y eso, mis queridos hermanos, no era algo agradable de escuchar en el tiempo de la primera carta de Pedro, y sin lugar a dudas no es tampoco agradable escucharlo en nuestros días. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde es ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. Ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. Y le invito a abrir su Biblia conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos desde el 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 17. Y vamos a considerar juntos el tema ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 17. Abra su Biblia conmigo ahí, en esa porción de la palabra, y vamos a darle lectura a esta porción donde el apóstol Pedro nos va a animar en medio del sufrimiento y el dolor a vivir como ciudadanos sometidos en medio de un gobierno negativo. Mire lo que dice la palabra del Señor, verso 13. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. Mis amados hermanos, en Chile tenemos una frase interesante que tiene que ver con ciertas conversaciones que debemos evitar cuando estamos sentados a la mesa. No sé si usted recuerda frases como esta, pero la frase dice: en la mesa no se habla de política, de fútbol, ni de religión. Este viejo refrán, mis amados hermanos, de alguna manera nos ayuda a pensar en qué cosas son las que muchas veces nosotros creemos que pueden producir conflictos entre nosotros. Si pareciera que un tema que no debemos tocar o que no debemos hablar es lo que tiene que ver con la política. Ahora bien, mis amados hermanos, yo no estoy en este púlpito para exponer una idea política, ni una forma de gobierno, ni un partido político, ni mucho menos para hablar en contra de las autoridades que rigen nuestro gobierno. Ahora bien, mis amados hermanos, debemos entender que yo estoy aquí desde este púlpito como un pastor predicando la palabra de Dios.
Porque, mis amados, dentro de muchas cosas que la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios enseña cómo usted y yo, como hijos del Señor que pertenecemos a una patria celestial, debemos conducirnos en esta patria terrenal. Y este texto nos enseña cómo usted y yo debemos vivir en torno a nuestras autoridades, en torno al país o a la nación en la cual nos ha tocado vivir en este mundo. Hermanos, eso es lo que Pedro va a hacer en esta porción. Nos llama la atención que el apóstol Pedro esté tocando esta área luego de que el apóstol Pedro ha hablado en el verso 11 del capítulo 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Interesante expresión. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Hemos dicho, somos personas que no pertenecemos a esta patria, no pertenecemos a este lugar, pero al mismo tiempo debemos vivir de una manera diferente, impactando este mundo, como dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, como consideramos en el sermón anterior. Pero mis amados, ¿qué son las cosas que un creyente debe marcar en este mundo? ¿Cuáles son aquellas buenas obras que este pasaje nos muestra que deben de alguna manera reconocer a un hijo de Dios en medio del mundo en el cual se encuentra? Bueno, en esta porción en la cual nos encontramos, capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 19, el apóstol Pedro quiere enfocarse en lo que es la sumisión. ¿De qué manera puede conducirse o debe conducirse un hijo de Dios en medio de este mundo? A través de la sumisión en su vida. De esto el apóstol Pedro va a hablar en esta carta y nos va a mostrar acerca de nuestra posición en el mundo en medio del sufrimiento. Y es interesante que, en primer lugar, capítulo 2, versos del 11 al 17, nos va a mostrar de la sumisión al gobierno en el sufrimiento. Luego, en el capítulo 2, verso 18, nos va a mostrar la sumisión a nuestros amos terrenales en medio del sufrimiento. Capítulo 2, versos del 18 al 25. Luego nos va a mostrar de la sumisión en la familia en medio del sufrimiento. Capítulo 3, versos del 1 al 7. Luego nos va a mostrar de la sumisión ante los incrédulos. Capítulo 3, versos del 13 al 22, donde dice que nosotros debemos tener reverencia para todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y finalmente nos va a mostrar acerca de cómo nosotros debemos conducirnos frente a Dios en medio del sufrimiento. Capítulo 4, de ahí en más, nos va a mostrar cómo debe ser la sumisión de un hijo de Dios en medio del sufrimiento y el dolor en este mundo. Pero es interesante, mis queridos, que como Dios es nuestro rey y gobernante, nosotros nos sometemos. ¿No le llama la atención lo ilógico que puede ser a nuestra mente si acaba de decir el apóstol Pedro que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo? Lo más lógico es que dijera, bueno, no se preocupen de este mundo si ustedes no pertenecen a este mundo. ¿No sería lo más lógico decir algo como eso? Mis amados hermanos, así viven muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios tienen comentarios como, yo me someto solamente a Dios y no me someto a nada que haya en esta tierra. Suena muy espiritual, ¿o no? Suena espiritual. Yo me someto solamente a Dios. Yo soy de los de arriba, no los de acá abajo. Bueno, mis amados, eso suena muy espiritual, pero no es bíblico. Mis queridos hermanos, a pesar de que usted y yo somos ciudadanos del cielo, a pesar de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, eso no es una puerta abierta para nosotros vivir en contra de nuestros gobiernos terrenales. De hecho, es todo lo contrario. El reconocer que nuestro Dios realmente es el Rey superior y que Él es nuestro gobernante debe llevarnos a sujetarnos y someternos a cualquier gobernante que nuestro Rey ha establecido en esta tierra. Por eso alguien dijo, el cristiano honra al gobierno no porque confía en él, sino porque confía en Dios que lo estableció. Otro ha dicho, la sumisión a las autoridades no es debilidad, sino es obediencia al Rey que gobierna sobre todos los reyes. ¿Lo cree? Nuestro Señor. Mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, este pasaje que usted está leyendo hoy es muy diferente si lo lee una persona que se encuentra hoy sufriendo por su fe en países en los cuales se impide predicar abiertamente el Evangelio.
Probablemente en la India alguien que lee este pasaje y un pastor y un predicador predicando este mismo texto que hoy estamos oyendo, probablemente, mis queridos, va a tener una reacción diferente. Y ¿saben qué? Lo más probable es que la reacción de los receptores de la primera carta de Pedro fue muy diferente a la que nosotros podemos hoy escuchar. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Los receptores originales de esta carta se encontraban en algo peor a lo que nosotros llamaríamos hoy una dictadura. El Imperio Romano era prácticamente una dictadura, pero era mucho peor a lo que nosotros podemos conocer. El César, el emperador, era prácticamente un dictador. Aunque contaba con un senado, él básicamente era quien tomaba las decisiones. Mis queridos hermanos, Nerón, que estaba al mando, el César, que estaba en este momento gobernando sobre este reino, sobre el Imperio Romano y sobre estos hermanos que estaban ahí, no solamente era un tirano, era también un demente. Hoy lo llamaríamos un lunático. Era alguien cruel y sanguinario. Una persona que por el solo hecho de querer mostrar su poder y su dominio por sobre los demás, disfrutaba por hacer sufrir a la gente. ¿Cómo sería escuchar de parte de Pedro honrar al rey? Tácito, un historiador, escribe acerca de cómo era Nerón en cuanto a su deseo de ejecutar y torturar personas. Y él escribió lo siguiente y dijo: sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales eran descuartizados por los perros hasta perecer. O se los clavaba a las cruces o se les condenaba a ser quemados vivos. O a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día, dice este historiador. Nerón, dice el historiador Tácito, ofrecía sus jardines para el espectáculo. Exhibía una función de circo en la que él mismo se mezclaba entre la gente vestido de auriga o permanecía solo en su carruaje. Aún considerando que se trataba de criminales que merecían castigo extremado y ejemplar, surgía en la gente un sentimiento de compasión, porque no se les destruía como se pretendía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre. Ese era el gobierno que estaba ahí sobre estos receptores originales de la primera carta de Pedro. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo con un gobierno de estas características un hijo de Dios puede vivir en sumisión? ¿Cómo podemos nosotros ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo? Y mis queridos, déjame considerar contigo en este pasaje, en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 13 al 17, 4 verdades que aprendemos para ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. 4 verdades que nosotros podemos observar en este texto que usted tiene ahí en su Biblia. Y a través de estas 4 verdades vamos a responder a 4 preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿A quiénes debemos hacerlo? ¿Qué produce cuando lo hacemos? Y finalmente, ¿cómo debemos hacerlo? Y en primer lugar, la respuesta a la primera pregunta, ¿qué debemos hacer? Es el encargo de nuestra sumisión. El encargo de nuestra sumisión. Mire conmigo el verso 13, la parte A. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué cosa? Por causa del Señor, ¿qué? Someteos. Amados hermanos, la primera verdad que aprendemos para vivir como ciudadanos sometidos en medio de este gobierno negativo es que es un encargo de parte de Dios. Nos llama la atención, mis queridos, que el apóstol Pedro nos diga ahora, por causa del Señor, someteos. Interesante, mis queridos, que la palabra someteos es una expresión militar. Una orden que significa básicamente ordenar en formación bajo la autoridad del comandante. Es una expresión militar, como cuando el comandante, ¿verdad?, da la orden y alguien tiene que estar quieto, tiene que estar formado frente a su general, a su comandante. Mis queridos, esta expresión es una expresión militar potente que nos muestra que somos subordinados a alguien. Bueno, mis queridos, Dios no nos está dando una recomendación para someternos al gobierno. Dios tampoco nos está entregando una sugerencia o una posibilidad. Amados hermanos, Dios nos está mandando a sujetarnos y someternos a estar bajo autoridad.
Y esto no es nuevo, mis queridos. Si nosotros observamos la palabra del Señor, nos daremos cuenta que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha querido y ha estado en sus planes que nos sometamos a las autoridades. Para su pueblo Israel, esta era su voluntad. En Proverbios capítulo 24, verso 21 al 22 dice: teme a Jehová, hijo mío, consejos de parte de un padre hacia un hijo, es el libro de Proverbios. ¿Y qué dice? Teme a Jehová, hijo mío, ¿y a quién? Y al rey. Teme a Jehová y teme también al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Esto, mis queridos hermanos, fue parte de la voluntad de Dios desde el inicio. Pero bajo el Imperio Romano habían cosas que probablemente chocaban con la mente de los receptores, de estos hermanos nuestros que estaban sufriendo en la primera carta de Pedro. Algunas de las prácticas comunes de los romanos eran homosexualidad, infanticidio, corrupción gubernamental, maltrato de la mujer, inmoralidad, violencia. Lo más probable es que cada uno de nosotros creemos que un gobierno así no es digno de nuestra sumisión. Y lo más probable es que podría pasar el pensamiento en estas personas de, bueno, tenemos excusa delante de la palabra del Señor para no sujetarnos a las autoridades porque ellos han sido crueles, han sido malos y por causa de ellos estamos sufriendo. Pero mis amados hermanos, esto no es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, mi querido? Nosotros siempre, nuestra tendencia en nuestro corazón es irnos en pos de lo que es una anarquía. Eso es parte de nuestro corazón. Nuestros corazones tienden siempre a evitar la autoridad. Nuestra tendencia como hombres que hemos sido afectados por el pecado es evitar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Desde pequeño nos cuesta someternos a la autoridad. ¿A qué niño le gusta obedecer a sus padres? ¿Qué niño tiene una sonrisa de oreja a oreja porque tiene que obedecer algo que sus padres le dicen y que está probablemente impedido de hacer algo que le gusta hacer? ¿A qué estudiante le gusta obedecer a sus profesores? ¿A qué conductor le gustan las normas viales? Por nosotros, que no existieran, ¿o no? Que pudiésemos tener la libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos en nuestra conducta vial. Nuestro corazón se resiste a las normas. Nuestro corazón se resiste a alguien que nos mande a hacer algo. Y ¿sabes qué, mi querido? Esa tendencia de resistirse a la autoridad es condenada en la palabra de Dios. Es pecaminosa. Primero de Samuel 15:23 nos dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué significa eso? Resistirse a una autoridad, dice este pasaje, es tan grave como la adivinación, como el ocultismo, como ir en pos de cosas que a Dios no le agradan en cuanto a lo que puede ser el ocultismo, cualquier práctica de adivinación. Así es la rebelión a la autoridad. A Dios no le agrada la anarquía. A Dios no le agrada cuando cada uno hace lo que bien le parece. ¿Recuerdas el libro de los jueces? El mayor desastre en toda la Biblia era justamente eso, donde no había rey en Israel. ¿Cómo un hijo de Dios, mis queridos, puede someterse a un gobierno tan negativo delante de ellos, delante de Dios? Que muchas veces promueven agendas que no glorifican el nombre de Dios y que de hecho tratan de imponer cosas sobre los hijos de Dios. Mis queridos hermanos, este mismo texto, en este pasaje que estamos leyendo, nos da la respuesta. Nos dice, no solamente someteos, comienza diciendo, por causa del Señor, someteos. Eso hace que este mandato, este encargo sea muy diferente, mis queridos. ¿Qué nos está diciendo en la práctica? Por causa del Señor. Amados hermanos, si usted es un hijo del Señor, usted tiene una autoridad en el cielo, nuestro Rey, nuestro gobernante, nuestro Señor. Y por causa del Señor, usted se somete a las autoridades que Él ha permitido que existan en esta tierra. Por más que ellas no sean de mi agrado y por más que ellas no sean del agrado de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, esa es su responsabilidad como ciudadano del cielo que está en esta tierra.
porque nuestro Dios es soberano. ¿Lo cree? Él está en control de toda la tierra. Él determina todo lo que ocurre en esta tierra. Y mis queridos hermanos, ¿sabes cuál es nuestro problema muchas veces? Que nosotros queremos ser o creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que Él se equivocó al colocar los gobernantes que hoy existen. Dios está mal. Pero mis queridos, Él es soberano. Y Él ha determinado, Salmo 9:20 nos dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Todos son hombres en esta tierra. Tú, Jehová, eres el único Señor. Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Salmo 46:10, mire cómo dice el Señor, estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amados hermanos, ¿recuerdas Isaías capítulo 40? Donde el pueblo de Israel, después de que ha hablado de juicio de este profeta hasta el capítulo 39, comienza el capítulo 40, consolados, consolados, consolados. ¿Para qué? Para mostrarnos que ahora el Señor tiene un plan para el pueblo de Israel, porque Él es soberano, porque Él es más grande que cualquier cosa en esta tierra. Y en el verso 15 dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. La ONU, todas las organizaciones mundiales, todas las naciones de esta tierra es como una gota para Dios. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Que quiere comprar frutas en la feria y le dice a la persona que le está vendiendo, sáquele el polvo porque eso está añadiendo peso a la fruta. Lo más probable es que le pongan una cara extraña y le diga, ¿usted está loco? ¿Cómo eso si el polvo no añade ningún peso en la balanza? Así son las naciones de la tierra para Dios. Así son las naciones de la tierra para Dios. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, así cuando usted se sacude. Todo eso así es para nuestro Dios, porque Él es soberano, Él es el creador y Él gobierna en esta tierra. Isaías 40:23 nos dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Nunca olvidaré cuando estaba estudiando en la facultad y tenía un profesor que fue director de la facultad, un querido pastor llamado Douglas Krieger, que nos predicó este pasaje y lo ilustró de una manera tan preciosa. Nunca lo olvidé. Y él, de alguna manera, lo que empezó a hacer en su sermón fue empezar a soplar. A soplar, y nosotros dijimos, ¿qué está haciendo este gringo? Iba mencionando gobernantes mundiales y soplaba. Mencionaba otro gobernante y soplaba. ¿Y qué estaba diciendo él con eso? Así como un soplo son todos los poderosos para Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Así son para Dios. Amados hermanos, nuestro Dios realmente es la autoridad en esta tierra. Y tú debes creer eso realmente. Tú debes creer realmente que Él es soberano y que Él ha determinado colocar a monarcas, reyes, presidentes, cualquier autoridad en esta tierra según su voluntad, pero Él siempre seguirá siendo el único rey. Mis queridos, Él determina, no nosotros. En el primer libro de Samuel nos dice algo interesante, capítulo 10, verso 24, dice, y Samuel dijo todo al pueblo cuando había escogido a Dios al rey Saúl, el primer rey de Israel. Dice Samuel y dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Dios lo eligió. Daniel capítulo 2, verso 21, Daniel dice estas palabras de Dios, Él muda los tiempos y las edades. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? Quita reyes y ¿qué? Y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y luego es el mismo Daniel que le dice al rey Nabucodonosor, el mayor poderoso de la tierra, el rey de Babilonia, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios, el Dios del cielo te ha dado poder a ti, Nabucodonosor. Romanos capítulo 13, verso 1, en el Nuevo Testamento observamos claramente que el Señor nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué cosa?
por Dios han sido establecidas. Amados hermanos, Dios es el que ha establecido autoridades en esta tierra. En el mismo pasaje, Romanos 13, del 3 al 5, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Lo escuchaste eso? ¿Es servidor de quién? ¿Qué? ¿Que el gobernante, que las autoridades de esta tierra son servidores de Dios? ¡Qué locura más grande! A mí no me parece que sean servidores de Dios. Lo que veo es que hacen todo lo opuesto a la voluntad de Dios y se oponen a Dios y promueven agendas en contra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Son siervos, servidores de Dios. No quiere decir esto que sean hijos de Dios. Quiere decir que Dios las ha establecido en ese lugar. Y eso es la voluntad de Dios, amados hermanos. Y tú debes creer eso con todo tu corazón. Agustín de Hipona escribió, los reinos de la tierra tienen su principio y su fin. Nacen y mueren como los hombres. Pero el reino de Dios no tiene fin porque su rey es eterno. Amados hermanos, aunque el gobierno en el que nos encontremos haya muchas cosas en las cuales no estemos de acuerdo, aunque sepamos cosas que no se conforman a la palabra de Dios, la Escritura nos dice que tú y yo como ciudadanos del cielo que estamos en esta tierra debemos someternos. Un encargo a la sumisión. ¿Y qué puede incluir eso? Bueno, obediencia a las leyes de nuestro país, obediencia a las responsabilidades que tenemos como nación, obediencia a las leyes civiles, obediencia a las leyes viales, pero también incluye respeto. Mis queridos hermanos, es muy interesante. Yo he escuchado muchos creyentes, muchos hijos de Dios, que obviamente en un periodo de una campaña presidencial no están de acuerdo quizás con tal o cual candidato. Y tienen obviamente su opinión, y es correcto tenerlo. Pero en algún momento es interesante que cuando ya ese candidato dejó de ser candidato y se convierte en presidente, muchos hijos de Dios dicen comentarios, pero bueno, yo no voté por él. Él no es mi presidente. Yo no voté por él. Amado hermano, déjame decirte, estás equivocado. Tan pronto Dios ha determinado que esa autoridad esté frente a una nación, Él es tu presidente. Mi querido hermano, por más que nos cueste, nosotros estamos llamados a someternos y creer que lo que Dios ha elegido para mi nación es bueno. No por quién es Él, sino por quién es Dios. Dios lo ha puesto ahí. Ya dejó de ser el candidato que no me gustaba, ahora es mi presidente. Por lo tanto, mi querido hermano, cuidemos de qué referencias tenemos de manera despectiva o comentarios hacia la autoridad que el Señor ha dejado en las distintas áreas en nuestra nación. Pero usted puede pensar, pero pastor, usted sabe que hay muchas cosas que Él no ha hecho bien. Pero mi querido, ¿te crees realmente más sabio que Dios? ¿Crees que tú eres más sabio que Dios? Si no es así, mi querido, confía en lo que Dios está haciendo. Porque Dios es soberano y Dios ha determinado colocar a las personas que Él ha querido en nuestra nación. Y sabes que eso también puede incluir, el someternos incluye obediencia, incluye respeto, consideración como autoridad, pero también, mis queridos, incluye en ocasiones también pago de impuestos, todo lo necesario que este país ha determinado, esta nación, porque eso también demanda de nosotros sumisión. Romanos 13 del 6 al 7, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios. Nuevamente. Y dice que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Mis queridos, el hecho de pertenecer al cielo no nos excluye de cumplir nuestras responsabilidades en esta tierra. Como hijos de Dios estamos llamados a buenas obras en esta tierra y eso incluye someternos a la autoridad e incluye pagar lo que haya que pagar. Sin importar cuán estafadores o cuán opinión tenga yo con las personas o cuánto nos están cobrando. Porque me someto ¿a quién? A mi autoridad divina, a mi Señor. Mis queridos,
Una cosa más que puede incluir el someternos es también orar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Honestamente, amado hermano, ¿cuánto has orado por las autoridades de nuestro país? De tus labios han salido más quejas, reclamos, insultos. Hacia nuestro gobierno han salido palabras de oración al cielo por nuestro gobierno. Mis queridos hermanos, ¿has orado realmente, como dice este texto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Has orado para que los gobernantes puedan conocer realmente el Evangelio? Porque recuerda que ellos están perdidos sin Cristo. ¿Has orado? Ahora bien, mis amados hermanos, hemos respondido a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Que es someternos, el encargo a nuestra sumisión. Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿a quiénes debemos someternos? Bueno, eso nos lleva a la segunda verdad que aprendemos en este texto. La segunda verdad para ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo es no solamente el encargo de nuestra sumisión, sino también, en segundo lugar, la extensión de nuestra sumisión. Segunda pregunta, hemos respondido ¿qué debemos hacer? El encargo de nuestra sumisión. Pero en segundo lugar, ¿hacia quién debemos hacerlo? La extensión de nuestra sumisión. Y dice el verso 13, la parte B, ¿qué cosa? A toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernantes. Mis queridos hermanos, esta expresión es interesante, a toda institución humana. Casi ni parece necesario ir al texto original qué significa esa expresión, porque toda es toda institución humana. Mis queridos, eso es muy profundo. Eso es lo que dice la palabra. Debemos someternos, debemos sujetarnos a toda institución humana. Esa palabra institución nos habla de una creación. Se utiliza ahí en Romanos 1:20 cuando dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es una palabra interesante que nos lleva a pensar que son instituciones humanas, pero que se utiliza esta expresión, esta palabra, para hablar de cosas que Dios ha creado, que Dios ha instituido. Mis amados hermanos, hablando de los jefes terrenales, a continuación el apóstol Pedro va a hablar de que muchas veces ellos son difíciles de soportar. Y va a hablar de otras autoridades. Pero mis queridos, en definitiva es toda institución humana, toda autoridad, toda persona que esté sobre nosotros. Y sabemos que en momentos hay gobernantes un poco más benévolos, que buscan un poco más probablemente principios o valores que se desprenden de la palabra. Pero sea de una forma o sea de otra, mis queridos, estamos llamados a la sumisión. Esto, mis queridos, no nos excluye. Las injusticias de un gobierno, el sufrimiento que podamos estar pasando por un gobierno, no nos excluye de someternos. Es interesante que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran muchos gobernantes, muchas personas que estuvieron al mando en un trono, en alguna nación, y que muchos de ellos, mis queridos, fueron lo más lejos de Dios posible. ¿Recuerdas a Faraón en el tiempo del pueblo de Israel allá en Egipto? Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 5, cómo nos describe lo perversos que fueron hacia la nación de Israel. ¿Recuerdas al rey Balac de Moab en Números capítulo 22 que buscó maldecir al pueblo de Dios? ¿Recuerdas el primer rey Saúl que dejó mucho que desear porque fue un rey que desobedeció a Dios, persiguió injustamente a David? ¿Recuerdas al rey Acab, uno de los peores reyes del pueblo de Israel del norte? El rey Manasés, uno de los peores reyes del reino del sur. ¿Quién de los reyes fue realmente bueno para Dios? ¿Recuerdas al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, orgulloso y tirano, quien mandó al horno de fuego a los amigos de Daniel? ¿Recuerdas al rey Belsasar en Daniel capítulo 5 que quiso profanar los utensilios del templo de Dios en medio de un banquete y una fiesta? ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento a Herodes el Grande que ordenó la matanza de los niños en Belén? ¿Recuerdas a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que mandó a decapitar a Juan el Bautista? ¿Recuerdas a Poncio Pilato que condenó a Jesús a la cruz aunque sabía que era inocente? ¿Recuerdas a Nerón,
no mencionado directamente en el Nuevo Testamento, pero realmente un emperador cruel, sanguinario en el primer siglo contra los cristianos. Mis amados hermanos, a pesar de que las autoridades no conozcan a Dios y se opongan a Dios y su palabra, los hijos de Dios estamos llamados a sujetarnos a la autoridad. Y dice el texto directamente una referencia al emperador, al rey, como a superior. Una referencia directa al César, pero también a sus gobernantes que él enviaba para distintos sectores. Gobernantes, nos trata de mostrar un poco la jerarquía en este tiempo del Imperio Romano. Pero ahora, mis queridos, nos llama la atención la expresión como por él enviados. No sé si les llamó la atención porque este pasaje nos está mostrando que son enviados por el rey para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué significa eso? Mis amados hermanos, lo que trata de mostrar el apóstol Pedro en este pasaje es que por más perversos o malos que sean los reyes, tratan generalmente de mantener cierto orden en una nación y envían gobernadores para que puedan de alguna manera castigar a los malos y en un sentido premiar a los buenos. Básicamente en el contexto del Nuevo Testamento ese premiar a los buenos era como una especie de medallas que se le daban a aquellas personas que de alguna manera vivían de buena manera como buenos ciudadanos. Pero yo no sé si a usted le pasa, pero a mí en lo personal nunca una autoridad, ya sea policial o cualquier otra autoridad, me ha premiado por probablemente, no sé, cruzar con verde cuando estamos conduciendo. ¿Ves? Pareciera como extraño que nos estén premiando por todo lo que hacemos. Lo que está diciendo acá no es tanto que ocurre mucho lo uno o lo otro, pero en sentido general las autoridades tratan de mantener cierto orden en una nación. Y mis queridos, generalmente, cuando un hijo de Dios vive de manera correcta como ciudadano en esta tierra, frente a los gobernantes, frente a una nación, eso, mis queridos hermanos, generalmente es reconocido por aquellos que están sobre nosotros. Eso es lo que Pedro dice. Y eso ocurre, mis amados. Quienes son de alguna manera buenos ciudadanos en esta tierra, de alguna manera son reconocidos por una autoridad. ¿Recuerdas a José? Génesis capítulo 39. Un hombre que obviamente agradó al Señor, que vivió de alguna manera cumpliendo bien sus labores frente a su autoridad. Y dice la palabra del Señor ahí en el verso 4 del capítulo 39, que halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Proverbios capítulo 14, verso 35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Benevolencia. Y mis queridos hermanos, Pedro nos trata de transmitir eso. Pedro nos trata de transmitir de alguna manera, mis queridos, es que va a haber reconocimiento de parte de una autoridad hacia aquellos que de alguna manera son buenos ciudadanos en esta nación. Y mis queridos hermanos, esto era todo lo contrario de lo que estaba pasando en esta carta. Y ellos estaban haciendo lo correcto ante la nación. Y estaban siendo injuriados, calumniados por otros, diciendo que ellos habían ocasionado un incendio que nunca hicieron. Esto probablemente era chocante para ellos. Pero mis queridos hermanos, nosotros, mis amados, debemos someternos a toda institución humana. ¿A quiénes puede incluir esto? Presidentes, ministros, diputados, senadores, gobernantes regionales, alcaldes. Y si lo aterrizamos más aún, la autoridad policial e incluso empleadores. Toda institución que Dios ha permitido que de alguna manera estén sobre nosotros como la autoridad que Dios ha establecido. Y mis amados hermanos, tú y yo necesitamos recordar que incluso si estamos sufriendo por causa de un gobierno, mis queridos, nosotros debemos someternos. En medio de las dificultades que hoy estamos viviendo, mis queridos, ¿cuáles han sido nuestras reacciones hacia las autoridades? ¿Has tenido rechazos, insultos, quejas? ¿O tu vida se ha distinguido por ser un ciudadano sometido en este gobierno? Amado hermano, ¿cuál es la actitud que otros ven de parte de ti hacia los gobernantes que Dios ha colocado? Hemos respondido a la pregunta, ¿qué debemos hacer?
Hemos hablado de a quiénes lo debemos hacer, pero hay una tercera pregunta que este texto nos responde, que es ¿qué produce cuando lo hacemos? Y esto nos lleva a la cuarta verdad que observamos en este pasaje y tiene que ver con, la tercera verdad que observamos en este texto, que es el efecto de nuestra sumisión. El efecto de nuestra sumisión. Hemos observado el encargo de nuestra sumisión, qué debemos hacer, la extensión de nuestra sumisión, hacia quiénes debemos hacerlo, pero en tercer lugar, mire conmigo el efecto de nuestra sumisión. ¿Qué produce cuando la hacemos? Nos dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. La tercera verdad que aprendemos para ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo, mis queridos, es básicamente el efecto que produce en otros cuando usted y yo obedecemos a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, me encanta esta expresión que nos dice porque esta es la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención porque generalmente cuando sufrimos probablemente por causa de otros, pensamos que Dios me ha abandonado y decimos, ¿dónde está Dios? Pero es interesante que nos dice este pasaje que esta ha sido la voluntad de Dios, que estos gobernantes han sido la voluntad de Dios, que todo lo que ha ocurrido ha sido plan y voluntad de Dios, que Él lo ha determinado en nuestras vidas y en ese contexto en particular, lo que ellos estaban pasando, el sufrimiento y las calumnias de los demás, era parte de la voluntad de Dios. Dios lo ha querido así. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios de parte de nosotros hacia el gobierno, ¿cuál es? Que hagamos el bien. En el contexto es someternos, hacer el bien, ser buenos ciudadanos en esta nación, para que así hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios, mis queridos, es ve a protestar todas las injusticias de este gobierno en el palacio del rey. La voluntad de Dios es comiencen a realizar campañas contra el gobierno. Mis queridos, la voluntad de Dios es hablen mal del gobierno con todas las personas para producir entre todos una conciencia de lo mal que ha hecho este gobierno. La voluntad de Dios no es algo que debemos hablar, es algo que debemos hacer. La voluntad de Dios es hacer el bien frente a nuestro gobierno. Mis queridos hermanos, no es algo que debemos decir, es algo que debemos vivir. Hazlo para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Cuando un hijo de Dios vive así, aunque en momentos pareciera que no hay nada de bueno en eso, tendrá un efecto en los demás, dice Pedro. Va a tener un efecto en otros. Va a impactar las vidas de otros. Porque sabes que nadie hace eso. Peor aún, nadie hace eso cuando es insultado por su propio gobierno. Cuando es maltratado por su propio gobierno, nadie lo hace. Mis queridos hermanos, esto va a tener un efecto en otros. Dice la palabra del Señor, si tú miras conmigo el texto, dice hacer callar la ignorancia de los insensatos. Esa misma palabra callar se ocupa en Marcos 1:25, donde tú recuerdas que el Señor Jesús se va a encontrar con un hombre que tiene un espíritu inmundo, un demonio, y el demonio le va a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y en el verso 25, el Señor Jesús le reprendió y le dijo, cállate, y sal de él. Esa palabra cállate, amordazar, tapar la boca es lo que utiliza aquí el apóstol Pedro. Cuando tú vives para la gloria de Dios, cuando tú eres un ciudadano que bendice a otros y es un buen ciudadano, vas a callar la boca de los demás. Todas las palabras, las quejas, los reclamos, los insultos, las bromas hacia ese cristiano que profesan todos van a ser calladas cuando tú vivas para Dios. Eso va a pasar, mis queridos. Ese es el efecto que tiene la vida de un hijo de Dios, que agrada a Dios y que vive para la gloria de Dios. Mis queridos, ese es el efecto. Vas a enmudecer a otros. Vas a callar la ignorancia de los insensatos, de los sin seso, los sin razón, los necios de este mundo que no reconocen a Dios, que calumnian en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Mis queridos hermanos,
Cuando nosotros, los hijos de Dios, hacemos su voluntad, cuando nosotros somos ciudadanos sometidos en medio de este gobierno, Dios hará que todos aquellos que son hostiles en contra de Dios en algún momento cierren la boca, dejen de calumniar y hablar mal del nombre de Dios. No van a tener que decir en tu contra. No van a tener que decir en contra de Dios, porque van a tener una imagen visible tuya, de tu vida, que sabes que les va a impactar. Y van a ser callados. Tito 3, del 1 al 3, dice, recuérdales, le dice Pablo a Tito, que le transmita a los cretenses que estaban creciendo en una iglesia naciente allí en Creta, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mis queridos hermanos, me llama mucho la atención que así como el Señor nos muestra tantos malos gobernantes en la Biblia, ¿sabes qué? Nos muestra ejemplos también de que cuando un hijo de Dios realmente vivió para la gloria de Dios, esos gobernantes se callaron la boca y ¿sabes qué? Glorificaron a Dios. Tal como 1 de Pedro capítulo 2, verso 12 nos decía, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran glorifiquen a Dios. ¿Recuerdas a Faraón, el rey de Egipto? Génesis 41, 38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ese gobernante pagano pronunciando con sus propios labios que Dios es real. ¿Recuerdas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando injustamente a Sadrach, Mesach y Abed-Nego los envió a este lugar, un horno hirviendo? Entonces Nabucodonosor dijo, dice Daniel 3:28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Después de su humillación y restauración, en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor dijo, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Daniel 4:34. ¿Recuerdas a Darío, el rey Medo? Después de que Daniel fue librado del foso de los leones, él dijo en el capítulo 6, verso 29, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿Recuerdas a Ciro, el rey de Persia? Esdras capítulo 1, verso 2, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Recuerdas a Artajerjes? Esdras 7:27, él dice, bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Mi querido hermano, cuando tú vives así, cuando tú vives para la gloria de Dios, van a tapar la boca. Y luego de eso van a glorificar a Dios. Mi querido hermano, aunque hoy sea demasiado difícil someterte a cualquier persona, vive para Dios e impacta con tu vida. Porque eso va a producir que otros también puedan callar cuando murmuran. ¿Sabes qué? Puedan reconocer al Señor. Porque Él es grande. Y Él es el Rey superior sobre todos los reyes de esta tierra. Pero ¿sabes qué, mi querido? Hay una pregunta más que respondida en este texto. Hemos visto qué debemos hacer, hacia quiénes debemos hacerlo, qué produce cuando lo hacemos. Pero no debemos dejar de preguntarnos la cuarta pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? La actitud que debemos tener. Y eso nos lleva a la cuarta y última verdad que observamos en este texto, que es la esencia de nuestra sumisión. Mis queridos hermanos,
La palabra del Señor nos muestra también que hay una cuarta verdad que aprendemos para ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. Y es la esencia de nuestra sumisión. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo qué? Verso 16, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Mis queridos hermanos, lo más probable es que algunos de los que aquí están en este lugar crean que por el simple hecho de cambiar mi conducta, mi forma de actuar, puedo realmente ser un ciudadano sometido. Sin embargo, mis queridos amigos, este texto nos muestra que la única forma en que esto puede ocurrir no es un cambio de actuar, es un cambio de realidad. Este texto nos dice, mis queridos hermanos, que solamente pueden hacerlo aquellos que han dejado de ser esclavos de este mundo y han pasado a ser siervos de Dios. Mis amados hermanos, nos dice este pasaje que no podemos nosotros vivir una vida que agrade a Dios en lo que toca a este gobierno si no cambia nuestra realidad de esclavitud a libertad en Cristo. Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No está hablando aquí de libertinaje, de yo hago aquí lo que quiero, sino la libertad verdadera que hay en Cristo. Está hablando de la libertad que tiene todo aquel que ha depositado su fe en Cristo para salvación. ¿Quién nos enseña esto, mis amados? No podemos ser buenos ciudadanos en la tierra si no somos ciudadanos del cielo. No podemos. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo podemos ser libertados del pecado y ser llamados a ser siervos de la justicia, como dice Romanos 6, 18. Mi querido amigo que hoy estás acá, tú no debes tratar de hacer cosas buenas para agradar a esta sociedad y a esta nación. Debes dejar de ser un esclavo del pecado, reconocer que solamente en Cristo hay salvación y cambiar tu realidad de tu esclavitud del pecado y pasar a libertad. Debes reconocer que solamente en Cristo hay salvación y serás libre espiritualmente hoy mismo por la gracia de Dios. Serás libre y sabes que en esa libertad tú podrás vivir para la gloria de Dios. Porque tú no puedes hacer ninguna obra, debes confiar en la obra de Cristo, el único que puede salvarte. Hoy cantábamos una alabanza basada en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo os libertare. Amados hermanos, ahí está la plena, la verdadera libertad de una persona que está viviendo en esclavitud. Pero mis queridos, para quienes ya somos libres en Cristo, ¿cómo poder hacer realmente? ¿Cómo ser realmente un ciudadano que honre a Dios? ¿Cómo vivir realmente como Dios espera en medio de este gobierno? ¿Cómo vivir realmente en sumisión a nuestro Dios? ¿Sabes qué? El ejemplo supremo de sumisión a un gobierno terrenal, que al mismo tiempo padeció injusticias de ese gobierno, ¿sabes quién es? Es la persona de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Recuerdas cuando arrestaron a Jesús en Mateo 26, del 50 al 53? Y dice en el verso 50, Jesús hablándole a Judas, ¿a qué vienes? Luego de que él le había besado y le había traicionado. Estaba ocurriendo toda una injusticia acá, todos reuniéndose de noche, todos atentando contra el Señor. Y él dice entonces, se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Verso 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué aprendemos en un texto como este, mis queridos? Algo tremendamente interesante. ¿Por qué Jesús habla de una espada? Pablo hace algo similar en Romanos 13:4, donde dice, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué significaba una espada en el tiempo del Nuevo Testamento? Bueno, básicamente, mis queridos, las espadas, el uso de una espada, el castigo con la espada hacia otros era solamente reservado para una autoridad. Solamente reservado para aquellas personas que eran parte probablemente del pretorio, los gobernantes, para las personas que tenían cierta autoridad.
No cualquier ciudadano podía utilizar una espada. Es, por así decir, similar a lo que ocurre hoy con las armas. No cualquiera puede hacerlo. Hay una autoridad que debe hacerlo. Mis queridos hermanos, ¿por qué Jesús dice esto? Hay algo interesante acá. En el relato paralelo de Juan, capítulo 18, observamos que esta persona que corta la oreja es Pedro. Y observamos por el mismo evangelio de Juan que a quien se la corta es un hombre llamado Malco. Pero ¿podía realmente Pedro tomar justicia por sus propias manos? ¿Podía realmente Pedro hacer esto, aún sabiendo que todo lo que estaba ocurriendo era injusto contra Jesús? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo algo interesante. Está diciendo, Pedro, no nos toca a nosotros usar la espada. Hay alguien determinado acá y nosotros nos toca someternos a esta autoridad. ¿Y sabes qué, mi querido? Lo que dice en el verso 53 es algo que a mí no me dejaba de sorprender. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, el Rey, el gobernante de los cielos, solamente con un movimiento, con un golpe, podía llamar a todos los ángeles de los cielos para poder refrenar. Pero Él estuvo dispuesto a someterse a unos soldados que no valían nada frente a Jesús. Pero Él estuvo dispuesto a sujetarse, aún sabiendo que todo esto era injusto. ¿Sabes por qué? Porque estuvo dispuesto a sufrir por ti. Porque estuvo dispuesto a ir a una cruz por ti, por amor a ti y por amor a mí. Mi querido hermano, ¿por qué tú no estás dispuesto a someterte a los gobiernos injustos de esta tierra por amor a Dios? Por amor a Cristo, quien te salvó. Por eso Pedro dirá un poco más adelante, 1 de Pedro 2, 21 y 22. Yo creo que Pedro estaba pensando en lo que había ocurrido con la espada. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amado hermano, ¿te cuesta sujetarte a la autoridad? ¿Te cuesta someterte? Mira a Cristo. Mira a aquel hombre, el perfecto Dios hecho hombre, el Dios de todos los cielos y la tierra que estuvo dispuesto a sujetarse a un gobierno terrenal. Mira a Cristo que estuvo dispuesto a sujetarse aún con las injusticias vividas. El inocente fue tratado como culpable, el justo fue condenado por los injustos, el rey fue escarnecido como un criminal, el que vino a dar su vida fue sentenciado a muerte, el que sanó fue herido y azotado sin causa, el que no abrió su boca fue maldecido, fue acusado por mentiras, el que no cometió pecado murió como si fuera el peor de los pecadores. Por eso alguien dijo acerca de esta sumisión que tenemos reflejada en Cristo, el aliento que sostiene al creyente en medio de un gobierno injusto, no está en la justicia de los hombres, sino en mirar a Cristo, el que padeció las más grandes injusticias, el que cargó el mayor sufrimiento y el que ofrece hoy el mayor consuelo. Amados hermanos, en Él tú puedes hoy tener consuelo porque dice la palabra que Él es nuestro sumo sacerdote que entiende y conoce nuestras aflicciones porque estuvo sujeto a un gobierno igual que tú, igual que yo. Él es el mayor modelo. Pero hay algo, mis queridos, que no podemos pasar por alto antes de terminar en este texto. Que nos dice la palabra del Señor que somos siervos de Dios. Me llama la atención que somos encargados a sujetarnos a las autoridades. Pero no nos dice que necesariamente que somos siervos de las autoridades. Dice que somos siervos ¿de quién? De Dios. Mis queridos hermanos, toda autoridad humana tiene un límite. ¿Le parecería extraño que su jefe, su empleador, esté con usted en la oficina, le pida ciertas cosas con las que tiene que ponerse al día para la próxima semana? Y después de eso él le dice, bueno, muéstrame los papeles de tu auto, tu licencia de conducir, a ver si estás al día. Sería extraño, ¿no? Él es mi autoridad, pero está pasando un límite que ya no corresponde a esa autoridad, eso corresponde a otra autoridad. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad humana tiene un límite.
Un profesor tiene mucha autoridad sobre sus estudiantes dentro del colegio. Pero sería extraño que un profesor le comience a decir a sus estudiantes, levántense a tal hora, lávense los dientes, pórtense bien en su casa. Como extraño, ¿qué le está pasando? Está pasando a un nivel de autoridad que no le corresponde porque la autoridad humana tiene un límite, tiene un marco. ¿Y sabes qué? Todas las autoridades tienen un marco donde finalizan, donde terminan, donde sigue otra y donde viene otra y donde viene otra. Pero la autoridad, en última instancia, la máxima autoridad es la autoridad de nuestro Dios. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que siempre debemos honrar y respetar a nuestras autoridades, pero no necesariamente siempre debemos obedecer. Porque nuestra autoridad máxima es Dios. Y cuando los gobernantes imponen cosas que se oponen a Dios y su palabra, ese es el límite de esa autoridad. Y desde ahí en más está la autoridad de Dios. Y eso es algo que muchos hijos de Dios no comprenden. A veces en un afán de simplemente excusar su conducta es bueno, pero si eso es lo que nos están mandando. Pero mis queridos, en tanto eso se oponga a la autoridad divina, llegó el momento de que nuestra obediencia llegue hasta ese punto. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando la autoridad llegó a imponerse en contra de la autoridad divina y dijo, no debes orar, Daniel no dijo, voy a obedecer a la autoridad humana. Daniel obedeció a la autoridad divina. Mis queridos hermanos, cuando la autoridad se opone a la palabra de Dios, yo debo obedecer a Dios. Hechos 5:29, cuando las autoridades estaban prohibiendo predicar el evangelio, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Amados hermanos, si la autoridad me impide predicar el evangelio, si me impide orar, si me impide leer la palabra de Dios, si me impide congregarme, a quien yo debo obedecer es a mi autoridad máxima, que es mi Señor, que es nuestro Dios. Mis queridos hermanos, siempre debemos honrar, siempre debemos respetar a nuestras autoridades humanas, pero no siempre obedecer. Nuestra autoridad máxima es nuestro Dios. Y termina Pedro con 4 exhortaciones finales. Honrad a todas las personas. Todos tenemos la misma dignidad. Todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, dice Santiago 3:9. Amad a los hermanos, a todos nuestros hermanos. Eso es un testimonio público y práctico de que somos hijos del Señor. Temed a Dios. Y finalmente, honrad al Rey. Hemos visto, mis queridos, verdades que aprendemos para ser ciudadanos sometidos en un gobierno negativo. El encargo de nuestra sumisión, la extensión de nuestra sumisión, el efecto de nuestra sumisión, la esencia de nuestra sumisión. Quiero solamente terminar, mis queridos, con algunas aplicaciones finales y con esto termino. Mis queridos hermanos, en primer lugar, procura cumplir de manera responsable como ciudadano en el gobierno que Dios te ha permitido vivir. Procura vivir de manera responsable en el gobierno que Dios te ha permitido vivir. Mis queridos hermanos, eso es lo que demanda Dios en su palabra. Dios demanda que nosotros vivamos de manera responsable ante las autoridades que Él ha establecido. Pero en segundo lugar, ora por las autoridades y por nuestro país. Mis queridos hermanos, ora por tu nación, ora por nuestra nación. Mi querido hermano, honra y respeta a quienes Dios ha puesto como autoridad sobre ti. Querido hermano, mira el ejemplo de Cristo y vive en su misión, aún en medio de las injusticias y el sufrimiento. Pero mis queridos hermanos, yo no quería terminar este sermón sin decir algo importante en torno a lo que son cualquier autoridad gubernamental. Amado hermano, no trates de buscar paz ni perfección en los gobernantes humanos. No trates de hacerlo. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Nosotros nos decimos llamar cristianos, pero
Muchas veces, mis queridos, estamos tratando de esperar cosas en hombres de esta tierra que sabemos que han sido contaminados con el pecado y que no van a cumplir el estándar de Dios. ¿Sabes qué, mi querido? Dice 1 Timoteo 6:16, que hay solamente un rey perfecto. Un rey perfecto. Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amados hermanos, en algún momento ese Rey de reyes y Señor de señores volverá a esta tierra. Apocalipsis 19:6 nos dice que esto es lo que nosotros cantaremos en la eternidad. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amados hermanos, solo habrá paz en esta tierra cuando venga el príncipe de paz. ¿Lo crees? Amado hermano, mientras eso no suceda, vive como un ciudadano sometido en este gobierno negativo. Vive para la gloria de Dios y espera, porque en algún momento habrá un reino de abundancia, de paz, de prosperidad, de justicia. Y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por abrir una vez más tu palabra, Señor. Ser enseñado, Señor, en un área sensible, Señor, donde a veces, Señor, erramos, fracasamos, Señor. Oh, Señor, tu palabra nos muestra que nosotros somos ciudadanos del cielo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Pero que en este lugar donde tú nos has puesto, Señor, tú demandas de nosotros que vivamos como ciudadanos sometidos en un gobierno negativo a ti, Señor, a tu palabra. Que como hijos tuyos, Señor, podamos reflejar la luz del mensaje del Evangelio, Señor, hacia las personas que nos rodean, Señor. Viviendo, Señor, como hijos tuyos, obedientes a ti, y que en obediencia a ti se sujetan y se someten, Señor, a autoridades que tú has establecido, Señor, en esta tierra. Oh, Señor, perdónanos si muchas veces hemos hablado en contra de aquellos que tú has puesto, Señor, para regirnos. Oh, Señor, perdónanos, Señor, si a veces hemos cuestionado tu obrar en nuestras vidas, Señor. Si a veces hemos creído que en realidad no has hecho bien, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, Señor, delante de ti, Señor. Y así, sin nadie mirando, quiero dirigirme hacia aquellas personas que aquí están. Probablemente tú has tratado con tus propias fuerzas de ser una mejor persona, un mejor ciudadano. Pero tú has visto hoy en la palabra de Dios que eso jamás será posible. Porque sabes que dice la palabra que eres esclavo del pecado. Y no vas a poder, por más que lo intentes, no vas a poder hacerlo. Por eso yo quiero animarte hoy, querido amigo, tú que nunca te has rendido delante de Cristo, que reconozcas que solamente en la persona de Cristo podrás ser verdaderamente libre. Que solamente en Él podrás dejar la esclavitud de tu pecado, podrás tener libertad y podrás vivir para la gloria de Dios. Y amados hermanos, para los que aquí están, ¿por qué hoy no hacer un compromiso delante del Señor? A vivir vidas que agraden su nombre, a vivir para la gloria de Dios, a vivir como ciudadanos sometidos en el gobierno que Dios nos ha permitido vivir. Oh Señor, gracias Padre.
Gracias por tu palabra, Señor. Úsala en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. El máximo y perfecto ejemplo, Señor. El Rey de Reyes, sometido a un gobierno pecador, con tantas falencias, Señor. Gracias por enseñarnos a través de Él, que a pesar de la injusticia, de las injurias, Señor, Él vivió en sumisión y estuvo dispuesto a ir en esa cruz por amor a cada uno de nosotros, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.